universitaria a través de mi vida deportiva y el desarrollo de este negocio. Yo realmente estoy aprendiendo de muchas personas con resultados acá y pues estoy siempre en constante aprendizaje y aplicación de las cosas que aprendemos siempre en las academias, de las personas como Moni, Andrea y los otros líderes que se toman el tiempo de dedicárnoslo. Y voy a comenzar agradeciendo, que es algo que aprendí. Le agradezco a mi familia, a mis amigos que tomaron la oportunidad junto conmigo, a los que creyeron en mí. Le agradezco también a mi equipo de trabajo por el esfuerzo que realizan, a mi esposa, parte fundamental en el desarrollo del proyecto, la persona que me presenta la oportunidad, a mi hijo porque siempre está con nosotros desarrollando también el negocio. También le agradezco al equipo por el cariño que le muestra a mi hijo todo el tiempo, por la paciencia que le tienen y nos tienen. Y bueno, esta mañana vamos a platicar un poco de lo que es los paradigmas ilimitantes. Realmente los paradigmas ilimitantes son la base de lo que nos impide crecer, no solo en swing, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, ya teniendo claro que un paradigma es un concepto social impuesto en base a varios factores que vamos a platicar a continuación. Todos nosotros tenemos una caja mental. ¿Qué es la caja mental? La caja mental es lo que nosotros arrastramos, lo que nosotros hemos ido guardando con el transcurso de nuestros años en todas las actividades que hemos desarrollado desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy. Entonces, todas cosas que nosotros arrastramos, que guardamos o que cargamos, en dependencia de qué sean, pues nos consumen cierta cantidad de energía. Y a estas cosas nosotros les podemos llamar el modelo mental. Lo que está en su caja se puede llamar el modelo mental. Y este modelo mental consta de 4 partes. La biología. Todos tenemos una biología que es determinada por la genética e influenciada por nuestros antepasados. El cuerpo, la biología que todos tenemos, es basada en eso, en lo que todo nuestro árbol genealógico ha influenciado de forma genética y física en nuestra vida. También tenemos la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el entorno social en donde nosotros estamos desarrollándonos. Definitivamente, si nosotros hubiéramos nacido en otro país con otro tipo de cultura, nosotros tendríamos distintos paradigmas, distintas habilidades y distintas formas de desarrollarnos. Entonces es importante entender que la cultura, para personas que somos emprendedoras y que queremos posicionar una marca, es importante entender que el reto número 1 es el paradigma cultural. Muchas personas aún no comprenden que hay otras formas de hacer negocios que no necesariamente es comprar a 5 y vender a 10. Entonces es importante que ustedes anoten y comprendan que parte del reto es entender los paradigmas culturales para poder presentar la oportunidad de una forma más adecuada. Acá lo que vamos a hacer es entender un poco de la generalidad de los paradigmas y aplicarlo, por supuesto, a nuestro negocio que es REAL. Entonces, la historia personal. Todos tenemos una historia personal que viene desde que nosotros tenemos ya en el útero de nuestra madre, como yo le decía, en el vientre. Y esa historia personal define muchas cosas que hoy en día se representan en acciones positivas y negativas. Entonces, cuando nosotros tenemos claro la biología, la cultura y la historia personal de nuestro prospecto, es más fácil tener un acercamiento positivo hacia la persona. Hay otra cosa muy importante que es el lenguaje. El lenguaje es la forma en la que nosotros transmitimos todo lo que suceda dentro de nosotros. Definitivamente no sería igual si yo hoy les hablara en un lenguaje sajón o en un lenguaje oriental. Muchos términos y tecnicismos no serían iguales. Por eso es que algunas películas, cuando las subtitulan, cierta esencia se pierde, porque es imposible hacerlo de la misma forma. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que estos 4 factores que están acá, que determinan el modelo mental, nos afectan como socios y como guía a los prospectos también, entonces nosotros podemos tener un acercamiento más efectivo hacia las personas. Para concluir con esta diapositiva, sí quiero comentarles que es importante que entendamos el aspecto cultural y la historia personal. Esas 2 cosas, a mi criterio, son las más importantes del modelo mental, porque la cultura nos puede determinar el acercamiento apropiado a una persona, porque definitivamente la cultura de una persona que vive en la ciudad de Guatemala a la de una persona que vive en Shela, pues no es el mismo, no digamos otro país. Y la historia personal también tiene que ver con el entorno. Entonces tenemos que tener claras esas variables, y si nosotros queremos ser efectivos en una presentación de la oportunidad y en un cierre,
tenemos que tratar de tener la mayor información posible de la persona para poder hacerle atractiva la presentación de la oportunidad. Ahora, existen paradigmas mentales que están hechos simplemente por el entorno cultural, como lo había mencionado. Además de eso, tenemos que entender, muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado o han dicho, ¿qué te cuesta pensar? ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes lo ha dicho? ¿Qué te cuesta pensar? Ahora les voy a decir qué les cuesta pensar. El cerebro es más o menos el 2% de nuestra masa corporal, pero consume el 20% de nuestro oxígeno y consume también de nuestro oxígeno y calorías. Con esa energía que el cerebro consume, nosotros podríamos encender un foco de 20 watts. ¿Qué significa? Que pensar sí cuesta trabajo, por eso es que mucha gente no lo hace. Y esa es la verdad. Entonces tenemos que comprender y ayudar a las personas a que aprendan a pensar. Y aprendiendo a pensar, nosotros vamos a tener resultados más efectivos en cualquiera de nuestras áreas que nosotros tenemos. Conforme nosotros vamos creciendo, paradigmas e ideas y patrones mentales se van inculcando en nosotros. Vamos a hacer esta capacitación un poco más interactiva y vamos a hacer este ejercicio. Acá se encuentran unas letras. ¿Quién de ustedes, y por favor presten atención y analícenlo, quién de ustedes me pueden decir cuál es la letra que falta al final ahí? Sin pena, quien quiera y quien crea que tiene la respuesta. La N. ¿Y cuál sería? ¿Por qué la N? Porque son las iniciales de los números. Exacto, así es. Eso que ella hizo realmente no es lo normal. Lo normal es que no sepamos cuál es la siguiente. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la N. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos acostumbrados a ver los números con una simbología numérica y no con letras. Entonces no es sencillo cambiar el paradigma, el patrón mental de que los números también pueden ser letras. Y eso, como les digo, es lo importante, analizar siempre cómo resolver las cosas. Ahora también, acá tenemos otro ejemplo. Este es el ejercicio número 2. ¿Quién me puede decir cuál sería la séptima línea que iría aquí abajo? ¿Alguien? Cualquiera. No importa si se confunden, aquí estamos para aprender. ¿Ninguno? 42, 31, 22, 11. No. No. No, está bien, y tener la idea, eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que tenemos acá es que la línea siguiente siempre escribe a la anterior. ¿Y qué es lo que significa? Esta línea dice que hay un 1, y esta línea dice que hay dos unos. Esta línea dice que hay un 2 y que hay un 1, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién me puede ayudar a hacer la séptima línea? 1, 3, exactamente. 1, 1, 2, 2 y 1, 1. ¿Qué es a lo que quiero llegar con ustedes con esto? Lo mismo que con el ejercicio anterior. Seguramente cuando ustedes vieron números, por los patrones y paradigmas mentales, nosotros rápido asociamos los números con fórmulas matemáticas y acondicionamiento posicional y las fórmulas asociativas conmutativas de la multiplicación, suma y resta y división para poder llegar a la conclusión correcta. ¿Por qué es? Porque estamos programados desde pequeños a que los números no se pueden leer, sino que los números se restan, dividen y multiplican. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirles esta mañana. Ahora hay otro ejemplo muy importante. El ser humano, por naturaleza, tiende a tener un excesivo miedo al fracaso. Y en dependencia de nuestra historia, ese miedo es mayor o menor. Y eso es lo que muchas veces nos impide ser pioneros, ser atrevidos, ser emprendedores hacia nuevas cosas. Entonces, ¿quién me puede decir cómo unir esos 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz, asumiendo que fue una hoja de papel, y unir los 9 puntos con 4 líneas? Sin levantar el lápiz.
y se salen los puntos. Perfecto. Eso es exactamente lo que sucede. Muchas personas no tienen la solución correcta a eso, porque mi teoría es que nosotros cuando miramos los 9 puntos, lo que logramos analizar es que es un cuadrado. Y nosotros tenemos la predisposición, el paradigma, que nosotros no podemos salirnos del cuadrado para buscar la solución. Y cuando nosotros rompemos ese paradigma, pues nosotros podemos comprender que existe una forma de hacerlo saliéndonos de nuestro patrón mental y el paradigma que está establecido. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes que hagan una evaluación de conciencia y ustedes me digan cuántas oportunidades han dejado pasar que ustedes mismos han pensado y cuántas oportunidades han dejado pasar que ustedes han visto que alguien más le ha ofrecido por los mismos patrones y paradigmas y no salir del cuadrado como está en este ejemplo. Lo más seguro es que el 90% del salón piense que ninguno, y eso es normal, porque todos nuestros pensamientos están atados a otros paradigmas que los sustentan otros paradigmas para poder nosotros tener la verdad absoluta en nuestras mentes. Entonces es muy fácil creer que nosotros tenemos la razón debido a estos paradigmas que nos persiguen. Ahora, ¿quién quiere saber cómo romper un paradigma en un minuto? Perfecto. ¿Quiénes de ustedes acá son padre o madre? A ver, don Carlos. ¿Será que puede pasar un momento al escenario? Muchas gracias. Un aplauso para don Carlos, por favor. Entonces, mi estimado Calú, acá se encuentran 2 edificios de aproximadamente 25 pisos de altura y una distancia aproximada entre los 2 edificios de unos 50 a 100 metros. Si yo te digo a vos que hay una tabla de fórmica en medio de esos 2 edificios y vos estás parado en la terraza y te digo que en medio de esa tabla hay $5,000, vos irías a recoger los $5,000 y te devolves a la terraza. Sí. Sí. Por $5,000, 25 pisos, tabla de fórmica. No sé, estoy loco, pero bueno, no sé. Tal vez, bueno, no. No, decime, ¿qué harías? Imaginémonos bien, estás en la terraza del edificio y son 25 pisos para abajo. Asumamos que son más o menos unos 60 metros. Y una tabla de fórmica los une y son más o menos 50 metros, que es más o menos de aquí al final del salón, que divide al siguiente edificio. Y son $5,000 en medio de la tabla. ¿Vos irías? Pensando lo mismo. ¿Por qué? Es muy frágil, o sea, me puedo caer por una cantidad de dinero que no vale la pena. Exacto. Y si te subo la suma y te digo que son $10,000, ¿lo harías? No, igual no. Perfecto. Ahora si te digo que tu hija es la que está en medio de esa tabla y te dice, papi, ayúdame, necesito que me vengas a traer, ¿lo haces o no lo haces? Sin duda, inmediatamente, no importa qué pasara. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? El paradigma se rompió. Simplemente lo que sucede con un paradigma, un patrón mental, es que la motivación no era lo suficientemente grande para el reto o el paradigma que estábamos nosotros provocando. Entonces es lo mismo en swing. Muchas gracias. Es lo mismo en swing. Entonces es lo mismo en swing. Ustedes tenemos que comprender que nosotros tenemos paradigmas limitantes y patrones mentales que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo. Pero si la motivación es lo suficientemente alta, si usted le hace este negocio por su familia, lo hace porque usted está buscando una oportunidad de libertad financiera, lo hace por salud, la motivación es lo suficientemente grande para poder romper cualquier paradigma en cualquier momento. La verdad les digo, a veces a mí me preguntan, ¿y vos presentabas antes? Yo les digo, jamás, pero mi motivación es mi hijo y es más grande que cualquier miedo que yo pueda tener de estar aquí parado el día de hoy. Y por eso es que yo hago el esfuerzo de romper mis paradigmas y de tener una mejora continua, un Kaizen, como diría Moni, para poder tener mejores resultados en mi vida personal y en mi negocio. Entonces eso es importante que ustedes entiendan, que el paradigma se puede vencer siempre que ustedes tengan la motivación adecuada para vencerlo. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces hay otro paradigma muy importante que es el dinero.
Y eso es lo que generalmente nos impide ganarlo. ¿Quiénes de acá, sinceramente, se miran ganando 15,000, 20,000 dólares y lo sienten en la billetera? Eso, esa es la actitud. Tienen que creerlo, tienen que estar seguros que eso va a ser así. Ustedes tienen que cerrar los ojos, verse en 10 estrellas para terminar también las 10 estrellas, tomar el respiro y llegar a los rubíes. Y tienen que estar totalmente convencidos, visualizados que eso sí va a ser. Porque el éxito empieza en la cabeza y termina en el bolsillo. Así que definitivamente eso es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. Si ustedes cuando sueñan con las 10 estrellas no les da un poco de sudor en las manos y no se ponen nerviosos, no le están deseando lo suficientemente bien. Tienen que ser apasionados con lo que ustedes hacen y con las metas que ustedes quieran lograr. ¿Comprendido? Excelente. Entonces, ¿cómo la aplico así? Un poco como ya les dije y otro poco de esta forma. Siempre como dije, pues las líderes que están en nuestras organizaciones nos ayudan a desarrollar esto de una forma profesional y pues yo he pedido las 3 etapas de crecimiento que Moni y Andrea me enseñaron en SRI. Y el primero está la etapa cuando uno es promotor. Segundo es la etapa donde uno es productor y la tercera etapa es cuando uno es duplicador. ¿A qué me refiero con cada una de las etapas? Promotor, usted se acaba de firmar en SRI y aprovecha los eventos, trae a sus prospectos y espera que alguien del equipo lo apoye para hacer un cierre. Si usted se queda en esta etapa, no le veo más de 4 estrellas. Así de simple, porque es imposible que siempre encuentre un miembro del equipo que haga el trabajo por usted. La segunda etapa es la etapa de productor, donde usted ya se forma parte del equipo y usted ya ayuda a personas nuevas a que cuando lleguen sus prospectos, ustedes también puedan apoyar en un cierre. Y ustedes ya son productivos, no solo promotores, son promotores y son productivos. Y la tercera etapa, que es a la que nosotros tenemos que llegar, es a la de duplicador. ¿Cuál es la etapa de duplicador? Cuando en su organización ya hay más personas que realizan el proceso exactamente igual que uno, exactamente. Cuando usted ya tiene otras personas que saben cerrar, que llevan personas, que tienen prospectos, que ayudan y hay muchos líderes, esa etapa es la etapa de duplicador y así es como nosotros podemos alcanzar rangos. Entonces es bien importante comprender esto. Son 3 palabras bien sencillas pero que llevan mucha esencia atrás, porque si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos tardamos 3 meses en entender que tenemos que aprender a cerrar, pues entonces 3 meses seremos promotores. ¿Me explico? Entonces, si ustedes quieren rangos rápidos, crecimiento acelerado, que es la otra parte de la que yo estoy hablando el día de hoy, usted tiene que romper paradigmas rápido y usted tiene que ser eficiente y tiene que tener la motivación adecuada. ¿Todos queremos ser 10 estrellas, sí o sí? Sí. Perfecto, así es. Entonces tenemos que ser promotores rápidos, productores rápidos y duplicadores rápidos. Entonces tenemos que aprender a cerrar, apoyar al equipo y que haya más personas que dupliquen el proceso. Y de esa forma nosotros vamos a tener una organización eficiente y vamos a poder alcanzar rangos. Y un poquito de humor ácido nunca cae mal. Y el cerebro es una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos. Yo les garantizo que si a nosotros nos cobraran por utilizar el cerebro, todos seríamos por lo menos Albert Einstein. Pero como es gratis, muchas personas no lo usan. Entonces tenemos que estar conscientes que es una herramienta súper poderosa. No existe ninguna computadora que sea más eficiente que el cerebro humano. Por eso les digo, imagínense, 2% del cuerpo es lo que representa el cerebro y consume el 20% de energía. Usémoslo para poder tener mejores resultados y estar en un crecimiento continuo y poder ayudar a las personas de nuestra organización y tener crecimiento acelerado y rompiendo paradigmas. Muchas gracias.